Señores y señoras, con ustedes. Y si la flasheamos sobre. Pero muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro nuevo episodio de este queridísimo podcast. Y si la flayamos sobre algún tema, hoy estamos nuevamente con nuestro amigo Dylan. Dylan, ¿cómo andás? Bien, un saludito para la gente que está escuchando. ¿Vos cómo estás, pibe? Yo todo bien por suerte, lindo domingo, mucho calor, pero con ganas de grabar otra nueva edición de este podcast. ¿Allá hace calor? Porque acá hace un frío terrible. Yo creo que se va a formar el apocalipsis porque acá hacen 32 grados. ¿En sombra encima? Espero que no. Se me va a Eh, derretir el techo, boludo. Pero bueno, ¿cómo estás? Aparte de con calor. Bien, estoy con euforia y a la vez chill. Son sentimientos ambiguos que se juntan por mi cuerpo en este momento. Que se junten y hacen... Pero bueno, Se juntan como el vacío de Goyo. Hoy vamos a hablar sobre ayuda y zona de confort. Ese va a ser nuestro tema que, bueno, trataremos en este podcast. En este podcast y en este episodio. Así que va a empezar a hablar Dylan, porque creo que es el que más tiene iniciativa con el tema, así que escuchémoslo. no es tanta la verdad. Como siempre, venimos nada más un poquito con la idea así armada y salga lo que salga. Que hasta ahora nos manejamos así y nos va bastante bien, creo yo. Pero bueno, como ya dijiste, el tema de hoy va a ser ayuda y todo lo que conlleva. Que la idea nace, primero que nada, de dos cuestiones. La primera es de una canción de Xerati, que es lo único que escucho prácticamente, de la canción Tu Locura, que ahora menciona la parte que hace que me surja este tema. Y otra es una charla que tuve el jueves con dos compañeros de curso, que son Melanie y Alejandro, que están escuchando el podcast. Un saludito, genios. Em, Un saludo, un saludo. ¿Cómo se llama esto? Que la charla surgió, la verdad, no sé, repentinamente fue espontáneo. Estábamos haciendo una actividad de matemáticas cualquiera y empezamos a flashearla, como nos gusta decir. Y nada, me contaron un poco su situación y hablamos un poco, la flashamos sobre eso. Pero bueno, salió este tema, el de ayuda. Dimos más o menos nuestra perspectiva a cada uno y experiencias. Y entonces, ya teniendo una base que fue esa, la de la charla del jueves, dije, bien, tomo esta idea que tenía hace rato por la canción de Tu Locura, como ya dije, y esta charla del jueves y vamos a ver qué sale. Y te la traigo acá para hablar con vos. Em, y nada, bueno, ahora sí empiezo ya diciendo cómo surgió la idea. Que bueno, me nace de el fragmento de la canción que ya les mencioné, en la parte que dice, ¿y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Que Uf, tenés algo que decir a la frase antes que dé mi perspectiva de... mm, no, la verdad que no. Me gustaría que desarrolles. Ok. Nada, yo básicamente creo que es como que refleja la lucha interna que tiene uno mismo entre la seguridad de su zona de confort y el miedo de enfrentarse a Ajá. un mundo de dudas, de incertidumbres, de no saber qué te espera, qué te ampara. Eh, yo creo que realmente refleja muy bien eso, del querer salir de esa zona de confort, pero tener miedo de que se te puede presentar y no estar preparado. Que y realmente no sé, lo representa muy bien. La verdad que como siempre un genio Cerati con las ¿Podrías letras. repetir la frase? Sí, cómo no. ¿Y cómo explicarte desde el encierro Ajá. cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ok, sin duda es una frase en un contexto que habla de zona de confort, que es por lo que hoy estamos aquí hablando. ¿Qué pensás vos, con todo tu conocimiento que tenés detrás de libros y libros, que sería vamos a poner un significado
para lo que sería zona de confort. ¿Quieres arrancar vos? Bueno, a ver, en este caso yo creo que zona de confort, para poner un ejemplo básico, sería aquel contexto que uno como persona se siente cómodo. Al menos esa sería una definición muy armada. Después, más adelante, cuando nos vayamos soltando aún más, tenía ganas de dar un ejemplo nuevamente con Gravity Falls, porque ya no terminamos, Dios, y qué buena seguir serie. qué buena serie, la verdad, y seguir un poco más en contexto. Pero en sí, me gustaría hacer una pregunta para vos y para la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es su zona de confort y qué representa la zona de confort para cada uno? Buena ¿Qué pregunta. representa, pibe, para vos la zona de confort? Para mí la zona de confort es ese espacio, entre comillas, en el que nos sentimos completamente cómodos y nos podemos desplazar, todo entre comillas, porque en sí no existe la zona de confort. No es un espacio físico en el que puedas ir, eso es a lo que me refiero. En el que te puedas desplazar cómodo, sin problema alguno. Un ejemplo que se me ocurre, no sé, tu rutina, por ejemplo. Si es que tienen alguna, ustedes oyentes. Por ejemplo, yo me levanto a cierta hora, sé que tengo que hacer esto, pum, 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 y me sale ya automático. Es porque me siento cómodo, ya es lo que hago día a día, estoy acostumbrado a Un eso. hábito, ¿no? Claro, por eso es mi rutina. Y supongo que va a tener la misma. Conociéndote, son muy Hay algo a cuadriculados. mí que me molesta ¿Sí? de mi día a día. A ver si Que yo tengo una rutina armada, ¿no? Unos hábitos, desde que me levanto hasta que me duermo. sí, Y a mí hay algo que me incomoda de sucesos que puedan llegar a suceder, como bien diría la definición de suceso. sí. Y como tal es cuando rompen esa pared. A mí me molesta mucho, porque soy una persona muy ordenada, cuando rompen mis hábitos. ¿Por qué? Porque me descolocan. A mí me molesta bastante que me descoloquen, porque yo tengo una organización, mucha gente se sentirá identificada, que cuando uno tiene una rutina muy explayada o en sí una rutina pequeñita, como se sienta cómodo, y viene de repente un suceso que rompa con ese esquema, es algo verdaderamente incómodo. Al menos a mí me sucede así, que por ejemplo estoy en la universidad, estoy estudiando y de repente dicen, ah, vamos a movernos a tal aula. Es incómodo, pero tal vez no por el contexto que surja, que sea, ah, vamos a trasladarnos de aula, sino por el simple hecho que mi cerebro dice, estoy acostumbrado a venir a esta hora a tal aula y de repente tengo que activarme para hacer otra cosa y estar en otro contexto. Eso al menos en mi caso me sucede bastante. Mira, no sabía, nunca lo habíamos hablado. No, no, al contrario. Yo la verdad soy una persona que tiene rutinas y las sigo. Pero tampoco tengo problema en amoldarme a si surge algún imprevisto o algún cambio de rutina. La verdad que nunca tuve ese problema. Siempre, Ahí me gasta energía, sí, no notas me gusta que, que gaste energía. Me mira, concentro en lo que verdaderamente tengo que hacer. como te saca de ese estado de concentración a Claro, me saca esa del actividad. focus, Claro, exactamente. Entonces por ahí, por algo que requiera 100% de mi concentración, es como que directamente se me da el foco de eso. mira. En los torneos me pasa algo parecido. De torneo no hablamos mucho, ¿eh? Afuera, adentro del podcast No, la verdad que nada, no. y afuera menos. Así que después estaría bueno, Competitividad. Yo creo que habría que hacer otro, ¿no? La siguiente semana tal vez. quién sabe. El ser humano competitivo, moralista. Estaría bueno para hablar. Buen tema. Aunque, sí, aunque, hay que hacer el aunque un piecito para que no saltemos a otro tema. Ujú, Voy a dar el ejemplo que quería de Gravity Falls. dale. Por cierto, tengo ganas de comprarme el libro de Bills. Es una locura la portada. A mí la portada ya solo me enamora, así que... Seguramente el libro no sé si tanto, porque creo que va más dedicado a otro público. Un público más teórico. Teórico que... No sé si teórico, conspiranoico sería la palabra. Claro.
Quería dar ejemplo de los hermanos Pines. Antes que nada voy a hacer un hincapié alerta de spoiler, claramente. Pero siento que es necesario para al menos el contexto de esta charla, es necesario ejemplificar un poco. Voy a empezar no desde cero, pero dando un breve contexto y una breve introducción. Que desde chicos los hermanos Pines fueron desarrollando distintos tipos de inteligencia. Era Ford, sí. Y Ford. Ford era el que se dedicaba más a la parte científica, desarrolló una inteligencia más matemática, más apasionada por los números y por la ciencia. Y luego lo tenemos a Stanley, que era un hermano completamente diferente al otro. Era un foco totalmente distinto en el cual, bueno, era más bravucón, tenía más su parte sentimental desarrollada por el amor hacia la familia. Y bueno, estos dos hermanos eran polos opuestos, pero lo que tenían en común era que los dos se amaban mucho y tenían una fuerte conexión. Todo este sueño, por así decirlo, porque ellos tenían un sueño que nació desde chicos, cuando fueron a explorar a la playa y se encontraron con un barco roto. Con este barco roto prometieron arreglarlo y lo arreglaron. Y bueno, el sueño de salir a navegar, encontrar mujeres, dinero y ser felices como todo niño. Pero bueno, la vida les dio un cachetazo y como gran cachetazo que da la vida, los separó. Siendo Ford, el hermano inteligente, estar destinado prácticamente al triunfo en lo que refiere a su temática. Y bueno, a Stanley, qué decir, prácticamente la vida los llevó a dar un salto totalmente distinto y a ser como la oveja negra de la familia. Entonces, los hermanos, cada vez más, mediante fueron creciendo, se separaron. Y Ford tomó un camino más universitario y Stanley un camino más de hombre de trabajador, por así decirlo. No sé, más Y de vida loca te diría yo. sí, pero para que no quede mal Stan, Ahí está. más de, sí, de no querer estudiar y hacer esa vida que todo estadounidense en algún momento haya querido hacer, y todo adolescente, ¿por qué no? Y bueno, tomaron sus caminos separados y Stanley, la oveja negra de la familia, como que era despreciado. Es normal tener a dos padres, una madre y un padre, y ver que uno de los hijos es un gran científico, claramente becado por una universidad famosísima, y luego tener a otro que no le sigue los pies a ese y claramente, no sé si es defraudante porque yo no lo tomaría así, pero es como, bueno, tenés a uno inteligente y a otro que lo es menos, así no hay mucha vuelta que darle. Bueno, cada uno va desarrollando su vida y no quiero hacer tampoco mucho hincapié en la vida de cada uno, pero sí ya como que la relación se fue no, bueno, se fue rompiendo para decirle con simples palabras. Sí. Uh. Y bueno, ¿a qué va este tema, este ejemplo con la zona de confort o la ayuda? En uno de los episodios, en el episodio final, prácticamente ellos se vuelven a encontrar. ¿Y, ¿y qué pasa? Quedó esta mueca, esta muletilla de pedime perdón, el de Stan hacia Ford. Stan siempre anheló con el perdón de su hermano, que le diga Ford a Stan, perdóname. Esto se desarrolló desde muy chicos, prácticamente fueron más de 30, 40 años que Stanley deseó ese perdón de su hermano, esas disculpas, para sentirse un poco más apegado, que lo podía acompañar un poco más, que podrían seguir siendo los mismos hermanos. Pero bueno, cada uno se fue desarrollando de maneras distintas y terminó como terminó. Aunque Stan nunca se pudo terminar de desarrollar, por así decirlo. Aunque es cierto que es una persona muy capaz, porque si uno mira la serie y sabe de lo que trata Gravity Falls, Stan saca dinero estafando, pero no cualquiera puede hacer el trabajo de Stan. Eso hay algo que decirlo y Stan es muy inteligente
en algunos aspectos, como muy tonto en otros, pero es decir de que tiene sus fortalezas están. Y bueno, siguiendo un poco más con esto, Ujú. nunca Stan fue capaz de pedir ayuda o de salir de esa zona de confort, tanto así que obligó a Ford a salir de la suya. Stan nunca se sintió cómodo desarrollando en toda la serie, nunca se sintió cómodo pidiendo perdón, diciendo te quiero, demostrando afectos. Eso es algo que mediante que se va desarrollando la serie, uno notaba que a Stan le faltaba tal vez ese contacto un poco más sentimental. Y eso fue algo, en este caso el tema de Stan, que me hizo querer hablar un poco sobre la relación de hermanos en este episodio. Ok, ¿Y a qué querías llegar bueno, con todo eso? quería llegar a que a veces uno tiene distintos tipos de encuentros, sucesos, mediante que va pasando la vida. Y tal vez en algunos casos es más fácil dejar de ir ese contexto, dejar olvidado atrás ese contexto. Ahora te doy una pregunta para vos, creo que relacionada al tema. Sí. ¿En qué caso vos no podrías olvidar algo? Es muy difícil. Prácticamente tiene que ser algo muy cruel como para que no puedas olvidar ese suceso. Estamos hablando tal vez de pérdidas o de algo muy fundamental para lo que refiere a tu vida. ¿En qué sentido olvidar? Porque si te referís a olvidar de la correrse Olvidar, algo más que no se te puede ir de la cabeza. o olvidarlo así como de perdonarlo, por así decirlo. Claro, ¿en qué caso vos no podrías perdonar a alguien? Y en muchos, soy una persona muy rencorosa. ¿Sí? Sí, Mira, qué locura. sí, aunque Es parezca que que no, sí. a eso es a lo que quería ir y lo que quería escuchar. Cuando uno es rencoroso, es más difícil perdonar a alguien. ¿Y tendría que hacer esa persona para que vos, no vamos a dar de ejemplo a vos, pero en sí, para que una persona que tenga rasgos rencorosos pueda perdonarlo? ¿Hay alguna forma? ¿Existiría? Mm, no sé, me pongo a mí de ejemplo. Em, Pese a que no me olvide y lo tenga presente todo el tiempo, no quita, que a no ser que sea algo muy extremo, que el trato no va a ser el mismo del todo, pero no va a cambiar mucho drásticamente. Porque en caso de que sea lo que me haya generado algún tipo de rencor, también sé verlo desde el lado de los hechos, de la verdad. Y a lo mejor eso nace porque X contexto y lo tengo en consideración. Y ya te digo, algo muy drástico tenía que ser como para que yo realmente me tenga un rencor y te cambie el trato. Así que, no sé, esa es mi perspectiva. Yendo al caso, el ejemplo que diste vos, que me pareció bastante bueno, Ujú. que, bueno, habrá distintos tipos de personas, con lo cual tendrán distintos tipos de conceptos y de contextos, pero yendo más en profundidad, tipos de persona existen en este caso a la hora de hablar de zona de confort y ayuda, y poniendo más a la perspectiva todavía. Vos y todos los que están escuchando, ¿no? ¿Por qué creerían que una persona no aceptaría ayuda en sus vidas? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que una persona que esté desesperada aún así no acepte ayuda? Buena pregunta. De hecho, quería hablar un poco sobre eso, a lo mejor no tan específico como lo dijiste vos, pero sobre el por qué alguien a lo mejor querría rechazar la ayuda, que depende de muchos factores, pero creo que uno es uno de los más importantes, el como sentirse en deuda, por decirlo de alguna forma.
Sentirse en deuda. No sé, yo te ayudo en X cosa, a lo mejor, y vos sentís que me debes Ajá. algo. Y no querés llegar a ese de me debes, deberme algo, perdón. Y, y no todas las ayudas son, creo yo, con esa índole de querer estar en deuda con el otro para después querer usarlo, como que sea, no sé, un comodín más a futuro. No, yo creo Ok. que a veces la ayuda realmente nace o sea, el querer ayudar nace de uno y no tiene por qué querer una compensación a cambio por la acción de querer ayudar. O por lo menos desde eh, mi perspectiva de querer ayudar, siempre que intento ayudar no es por, por querer algo a cambio, al contrario, Por simplemente por... conveniencia propia, ¿no? Claro. Así que esa se me ocurriría una cuestión de la por qué alguien no querría recibir ayuda. A lo mejor por otra que se me ocurre es el que opine el otro, a lo mejor es una cosa tonta que la encasilla uno, a lo mejor, o eso cree. Y dice, no, no voy a molestar a alguien por esta cosa tan Justo, tonta. justo ¿Sí? ahí quería caer. ¿Así? Sí, sabes que sí, porque a mí lo que se me ocurre en lo personal, ¿por Sí. qué alguien no querría recibir ayuda? Es por sin más ni menos temas de ego y de personalidad. Cada Y uno desarrolla, mediante va creciendo la niñez y la adolescencia, distintos tipos de personalidad. Y bueno, distinto tipo de personalidad también lleva al cabo distintos tipos de ego. sí. Claro, yo creo mucho más en el sentido de relaciones que la amistad, y yendo a la amistad vamos al tema de la ayuda, el tema del ego es un factor fundamental, me atrevería a decir. Es un factor fundamental en lo que refiere a la zona de confort y la ayuda. No sé si tanto que ver a la zona de confort, pero sí en sentirse necesitado. Porque hay ahora me viene espontáneo a la mente. Sí. No sé si viste, vos no estás al día con la última temporada de Boku no Hero, ¿verdad? No. ¿Y te terminaste de ver la anterior? Me faltan un par de episodios. Bueno, tapate los oídos porque voy a decir una frase que dijo Uraraka. Ok. Uraraka es una chica bueno, de un anime, ¿no? Es una personaje prácticamente terciaria. Y hay una frase que mientras está pasando un contexto me llamó bastante la atención, que dijo, a veces los héroes necesitan a alguien que los ayude, porque si no, ¿quién los va a ayudar a ellos? Es que vivimos en una sociedad, viendo un contexto Boku no Hero, en donde cual los héroes prácticamente son los que dan la vida por el otro, por los ciudadanos. Claro, si ellos dan la vida por el país, por el lugar, ¿quién los va a ayudar a ellos? No hay nadie. Entonces, esta parte está buena relacionarla con la parte del episodio. Claramente no voy a decir que sea un Boku no Hero porque sinceramente a mí no me gusta, pero tiene aspectos, en varios casos, filosóficos bastante interesantes, que daría hasta para hablar en otro episodio de los temas moralistas que hay que hablar en Boku no Hero, Sí, o estaría también bueno. conocido como My Hero Academia. Pero esta parte, específicamente esa frase de a veces los héroes necesitan a alguien que lo ayude, es sin duda creo que pega en el clavo en lo que estamos hablando ahora. Y ahora me acuerdo más o menos el contexto y creo que justo esa parte fue la última que vi. Así que estoy dentro del rango de no comerme ningún spoiler. Bien, Y es bien. realmente interesante. Porque en algún punto todos necesitamos ayuda. Quieras o no. Sí, sin duda. Siempre necesitas de esa Mm, mano amiga que te dé el apoyo o el sostén para algo. Siempre. Hay excepciones a todo. Sí, por supuesto. Está la persona independiente que se desenvuelve, perdón, de forma excelente. Pero por supuesto lo debe de haber. No tengo dudas, pero tampoco ¿Lo va a pruebas. mantener toda su vida? Es la Esa es pregunta. la cuestión. ¿Hasta qué punto uno puede resolverse No siempre necesita la solo? ayuda. Exactamente. A mí no se me ocurre. A mí, a ver,
sí o sí necesitas depender del otro. Es muy difícil decir no necesito ayuda, porque prácticamente si nos vamos desenvolviendo más en la vida laboral y la vida adulta, prácticamente dependemos de los demás. Crecemos, estudiamos, dependemos de un profesor que nos corrija la nota, dependemos de que un profesor nos enseñe un tema, nos dé el piecito para estudiar. Necesitamos de alguien que en una vida laboral nos contrate. Necesitamos de compañeros que nos ayuden a resolver problemas. Siendo realista, me parecería que es muy difícil que alguien no necesite ayuda, dando en un contexto claro de la vida cotidiana. Claro, Sin duda creo que voy a ir un poco a un tema más filosófico. sí. El tema de la... Cuando uno es libre, del libre albedrío. Albedrío, nunca supe cómo se dice esa Albedrío. palabra. Albedrío. Platón hablaba del libre albedrío Ujú. y me acuerdo un suceso que me hizo enojar mucho en mi escuela secundaria. Me acuerdo que era un miércoles, con lo cual tocaba las clases de filosofía. Era un día que hacía unos 27 grados. Bueno, éramos 35 chicos en un aula dentro de todo espaciosa, donde cada uno tenía su lugar. Y llegaba la última hora, cerca de las 12, en la cual tocaba la hora de filosofía. Y bueno, era mi momento favorito. El momento en donde uno dejaba atrás las materias pesadas y bueno, se centraba en pensar y este hermoso arte de reflexionar como es la filosofía. Y me acuerdo que la profesora llevó en su libreta el tema anotado del libre albedrío que quería compartir con la clase. Y bueno, yo habiéndome estudiado previamente lo que decía Platón, dije, ah, listo, esta es la mía. Pero cuando vi que se fue desarrollando la clase, mediante fueron pasando los minutos, dije, esto no es filosofía, estos son opiniones que le pasaron en la vida de cada uno y no tienen ningún contexto. Prácticamente, si vos hubiese estado presente conmigo ahí, Dylan, y Ujú. darías tu opinión, te hubiesen arrancado la cabeza. Entonces, de repente se tornó una clase completamente oscura y hostil, en la cual si uno no estaba de acuerdo con lo que decía el otro, era un monstruo. Entonces ahí fue cuando el punto de inflexión, cuando a mí me dejaron de gustar las clases de filosofía, porque se volvieron más clases de psicología y de indagar en el pasado de los demás que en reflexionar y en ver lo hermoso que es la vida. Te doy un contexto de lo que hablaban en esta clase. Por favor. Me acuerdo que pasó una chica, que no voy a decir el nombre claramente, aunque ni quiero que esté escuchando esto, pero no lo voy a decir igual por respeto. Ok, me parece Pasó a bien. hablar de que tuvo una vida difícil con el tema del padre, y que pasaron distintos sucesos que, bueno, el padre dejó atrás su casa y cómo a ella le había afectado, Ok. diciendo palabras hermosas como hijo de mil tal, la pup tal. Ujú. Y bueno, todo esto mientras daba la hermosa escena de estar llorando. Entonces, bueno, imagínese usted ese contexto donde dice A y le vuela en la cabeza de un sopapo. Y más para como la profesora acompañándola diciendo no, sí, sí. Entonces, a mí se me surgió la hermosa idea de pensar, claramente no decir, estamos hablando de un tema como es el libre albedrío y lo que estás haciendo es lo menos libre que hay en el mundo. Entonces, yendo a una pregunta que me hice en ese momento, ¿existe el libre albedrío, pibe? Em, ¿Vos llegás a ser libre en algún momento? Partamos por la base de que estamos hablando de un tema y te fuiste a otro, pero bueno. ¿En qué contexto? En todo contexto. Un ejemplo. ¿Vos sos independiente? Estés donde estés. No, En este momento vos sos independiente. no, ¿Te movés por vos solo? no. Bueno, eso es lo que la gente no entiende. Es tan fácil como decir que no existe el libre albedrío para decir que no existe la zona de confort.
¿Nosotros nos podemos mover porque nosotros gustemos? No, dependemos de un cuerpo. ¿Podemos hacer todo lo que nos plazca? No, porque dependemos del otro. ¿Necesitamos ayuda en algún momento? Sí. Ahí conecté un tema filosófico, como es el libre albedrío, con el tema de la ayuda. Nadie en este mundo es capaz de sobrevivir sin ayuda del otro. Nadie en este mundo tiene el libre albedrío, porque nadie en este mundo es libre. Mira, no sé A por ver, dónde sí, querías encaminarlo y al ¿viste? final lo Te relacionaste y sorprendía que sí. sí. Sí, sí, la verdad que sí. Grandemente además. Bueno, entonces esto me gustaría que reflexionen ustedes en sus casas de que verdaderamente qué tan libres son. Y a este tema de libertad también los concierne el tema de ayuda. Porque zona de confort, como dijiste vos al principio, no es una zona tangible en la cual nosotros podremos desenvolvernos y desarrollarnos, sino tal vez es una zona mucho más mental. También con el ejemplo de que di yo que no me gusta que me alteren mi rutina, creo que ahí es mi zona de confort, mi rutina. Cada uno tendrá distintas zonas de confort. Aunque sí les puedo dar un consejo como interlocutor de que su zona de confort sea su rutina. Yo creo que no hay nada más cómodo que la rutina que tiene cada uno sea la zona de confort. Pero prácticamente estás gastando menos energía en pensar y a la vez te estás desarrollando con tus propias ideas y eso creo que es buenísimo. Y creo que verdaderamente esa tiene que ser la zona de confort. Una zona de confort mucho más mental y bueno, que sea su propia rutina. También me gustaría encaminar este tema nuevamente con los tipos de persona. Porque yo en mi vida solo conocí una persona que no necesita ayuda. Y es Dios. No, mentira. ¿Qué? Eh, ¿Cómo? no, mentira. Estaba reconcentrado escuchando y de la nada ¿Cómo? dije, ¿qué? Para romper el hielo un poquito. Ok, ok. Nah, no conocí a nadie que no necesita ayuda. Al menos. Es que, a ver, las personas tienen muchas máscaras. Había un refrán japonés muy conocido que dice que cada uno tenemos tres máscaras, ¿no? Las que mostramos a todo el mundo, las que mostramos con nuestra gente más cercana y las que nos mostramos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de esa base moralista, oscura, por así decirlo, cada uno tendrá su propia zona de confort y cada uno tendrá su X personalidad y decidirá en qué momento romper con esa personalidad. Porque vamos a llegar en un contexto ejemplificado, ¿no? En un contexto ideal, como diría mi profe de física. ¿En qué? Imagínense ustedes una persona que es fría, que es muy fría y que es súper inteligente. Y que tiene que mantener un status quo, ¿no? Tiene que mantener una especie de apariencia con la sociedad porque imagínense el contexto que ustedes quieran, es rico, es inteligente, no sé. Y supongamos que de repente pasa algo con su familia, ¿no? Y esta persona se desmorona, queda llorando. ¿Es posible que pase eso? O tal vez, como es lo debido, es un espartano, es un estoico, y queda, pasó lo con mi familia, listo. Ahí di dos opciones y dos casos que podrían pasar. ¿Verdaderamente es posible que pase la primera? Porque si uno tiene una apariencia que proteger, ¿en qué caso, en qué caso extremo tiene que pasar para que una persona, como los rasgos que di, pida auxilio? O pida, claro, porque también pedir ayuda, recordemos que es pedir caricias, es pedir un poco de abrigo, es pedir confort, pedir calidez humana. Entonces, si una persona tal vez es fría, 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 en algún momento va a necesitar ese calor opuesto. Creo que todos en algún momento hemos pensado, me gustaría ser intocable, me gustaría ser súper duro con las emociones y no demostrar debilidad alguna. Pero claro, ¿hasta qué punto es sostenible eso? Y qué bien nos estamos haciendo a nosotros mismos. Porque pensarán, bueno, yo soy una persona fría, no demuestro emociones. Ok, te puede ir bien en algunos aspectos, pero otros aspectos los puedes descuidar.
Entonces, para concluir un poco con la idea que quiero dar y el contexto que quiero transmitir, no está mal pedir ayuda, no está mal salir de su zona de confort, pero lo que siempre tienen que tratar de cuidar es el no perderse a uno mismo. Que no importa acá la apariencia que tenga cada uno, no importa si uno es héroe o es villano, si es una figura o un ente misterioso, que siempre que uno sienta que se está perdiendo uno mismo, ahí es el momento de pedir ayuda. Esa es mi conclusión, pibe. No, me dejaste un poco pensando más o menos. Pero bueno, Qué bueno. tendría que darle más focus a eso. Los oyentes y ahora vos. Perfecto. Em, ¿Cómo se llama esto? Mira, no he escuchado ese refrán, encima no recuerdo qué habías dicho. Me parece curioso. La de las tres caras. Sí, y es bastante acertado. Bastante acertado, sí. Y Qué locura, ¿no? Cómo nos vamos desenvolviendo acá. es increíble. Si me arrancamos con Una miedo locura. y convierte esta en nuestra zona de confort. Y bueno, Dios, no siempre, había pensado tampoco así. es que Me sí, gustó lo que dijiste. siempre venimos con el Nos estamos miedo preparando para el mundo. de qué vamos a hablar hoy. Tenemos más Oh, o menos un no. caminito, pero aún así nos desenvolvemos ya estando ahí y se vuelve nuestro espacio eh, mental cómodo. Pero bueno, em, A ver, te voy a dar sí, otro hincapié para que puedas desenvolverte aún más. Si vos fueras no sé cómo se dice, más argentinizado, no se me ocurre. Si fueras un buzón, ¿buzón de qué? ¿De y, cartas? claro, un buzón de cartas, Ah, ok, ok. ponete la imagen, pónganse todos ustedes la imagen de un buzón. Ustedes de repente son un buzón en una casa en California Ok. y ven pasar y tienen el poder de ver todas las cartas y que están adentro suyo, adentro de su contenido de buzón, ¿no? Es medio raro el ejemplo que voy a dar, pero creo que está bueno. A ver. Y pueden leer todas aquellas cartas que están adentro suyas y que están contenidas adentro de su estómago, ¿no? De buzón. Vos, Dylan, Ok. como ese buzón, Sí. si tuvieras el poder para leer y saber todas esas cartas, ¿lo harías? ¿Indagarías en la vida de cada uno, en sus más curiosos misterios? Hmm, No soy muy fan de indagar la vida de los demás. Eh, a veces me gusta, sí. Pero siempre teniendo el visto bueno del que lo transmite, del que nace ese algo. Así de chusma, por así decirlo. No, De chusma. no, no, no. Ok, no lo harías. No. Bueno, yo hice esta pregunta a 6 personas, Ajá. fueron desconocidas, ¿no? No te lo conté, pero lo hice. Ok, ok, a ver. Y todas me respondieron que sí. Mm, Todas, absolutamente todas, indagarían lo que hay en las cartas. Y claro, verdaderamente esta indagación tiene sentido. Porque recordemos que la escritura es una forma, no quiero decir arte, pero sí, es un arte escribir. sí. La escritura es una forma de transmitir emociones y transmitir contextos. Si vos, pibe, Dylan, querido Dylan, Ujú, lees una carta que está dirigida hacia Juan Carla, ¿no? De ujú. amor. Pero de repente se borra el destinatario que es para Juan Carla y se pone que es hacia Dylan. ¿Sentirías esa misma emoción? Em, Uf, qué pregunta complicada que venía a hacer. No Qué viene locura, tranquilo ¿eh? acá a hablar y de la nada me salí con esas preguntas. Y depende de la Filosofía carta. pura. Ay, claro, depende. Y depende. Si me la escribe Brad Pitt. Nah, mentira. No, Si me la escribes.
¿Qué es fue una esa carta pidiendo pregunta? ayuda. Ok. Haceme una pausa, haceme una pausa. No, 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 sí, sí. Ok, ok. Y si esa carta, bueno, por lo que puedo eh, entender de tu contexto, digamos que no te pegaría lo mismo, ¿no? No, Porque, bueno, es una carta que de repente es para Juan Carla y es para vos, como que no es la misma conexión porque, bueno, no conoces a la otra persona que está al otro lado. claro. Pero claro, ¿y si es una carta de ayuda? Una carta de socorro. Mm, ¿Tendrías esos sentimientos encontrados? En mi caso personal yo creo que sí. sí. ¿Por qué? Porque es un sentimiento distinto. No es lo mismo un sentimiento de amor que un sentimiento de terror, de ayuda. Entonces, eso es lo que hice todo ese ejemplo para llegar a esta parte. Cuando uno ve a alguien pidiendo ayuda, pueden ser en contextos medianos, no se ocurran contextos sádicos, por favor, sino contextos de ayuda emocional, verdaderamente es duro ver a alguien pedir ayuda. A mí, por ejemplo, ver a alguien llorar en un contexto muy, por ejemplo, que lo dejaron la pareja o que algún ser querido ya no está más, a mí me pega bastante. Y la verdad que me hace hasta lagrimear, por así decirlo. Y yo por fuera tengo un contexto mucho más frío, por así decirlo, un contexto mucho más armado. Pero claro, llego a transmitir y a conectar con las emociones de ese otro. Y eso es lo que quería llegar. Vos, pibe, Sí. ¿cómo percibís la ayuda del lado ajeno? La ayuda de la otra persona. ¿Lo sentís conectado? ¿Sentís como si fueras vos mismo que pide ayuda? Mm, no me siento en parte la persona. eh, a grandes rasgos te digo, hay situaciones en las que digo, yo pasé por esa situación y sé que no es lindo de sufrir eso, de padecerlo. Y es la conexión mayor. Pero generalmente no, no. Simplemente me nace el querer ayudar cuando veo que alguien lo necesita. Más que pedir, como decías Perfecto. vos. Eso es lo que estaba buscando. El querer ayudar. Porque todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Bueno, no oscuro, pero nuestro lado que no queremos mostrar porque es maligno, vamos a decirle, de comillas. Está bien dicho, creo, decirle lo oscuro. Porque tenés Es el un lado lado que oscuro, se claro. ve la luz del día, el que mostrás, y el oscuro es el que no. Ay, muy Creo. bien. Lado. Esa paradoja humana. Yendo a eso, están las ayudas buenas que uno da de corazón y las ayudas malas. Vos me acompañarás en esto. Sí. ¿Vos viste, pibe, muchas ayudas malas, muchos consejos malos? ¿Lo has visto en tu vida? No, no sé de meterme en la vida del ajeno. La verdad que. Yo eso lo vi mucho. Vi Ah, sí. muchos malos consejos, ¿sí? Vi a gente, yo no di ninguno y por suerte no sé si recibieron alguno porque como que no escucho mucho los consejos de los demás. Tiene que ser gente bastante cercana para que diga, ah, puede ser. Claro. Pero es verdad que a veces, en la mayoría de los casos, por falta de inexperiencia o porque no está 100% concentrado en ese contexto, puedes llegar a dar consejos que no son los más adecuados. Porque es cierto que el que está pidiendo ayuda, ¿no? Cuando uno sale de su zona de confort y ya se anima a hablar con alguien o bueno, en un contexto distinto pide auxilio. Ya es complicado. Claro, Y no vos debería de pensás serlo. que vos como persona, la que está pidiendo ayuda o la que está saliendo de su zona de confort y no está preparado para recibir esa ayuda, verdaderamente se puede llegar a encontrar con consejos durísimos y impactantes. Porque qué tal si vos estás confiando para que la otra persona te cuente algo y termina siendo perjudicante en tu vida? Hay que tener cuidado, querido oyente, y vos también, bueno, vos dirás, lo sabes, ¿no? Pero Yo hay sé. que tener cuidado con los consejos que recibe y con los que toma. Hay que seleccionar a la gente como una aguja en un pajar, las que recibió los consejos.
Sí, y realmente es verdad. En los casos que me piden ayuda, eh, yo a veces dejo em, en claro que no se me tome el 100% Claro, la palabra, porque a veces yo hablo, lo dije, la mayoría de casos suelen ser de que nunca, situaciones que nunca me pasaron, pero en el caso de yo estar ahí me sentiría tal cosa. Y digo, yo si estuviera en esta situación, en esta situación, haría perdón, tal cosa. haría tal cosa, Mm, exactamente. bien, Pero bien. yo por enfoque mío propio y a lo mejor a la otra persona le es complicado hacer y no resulta tan beneficioso. Por eso siempre dejo en claro, y me gusta hacerlo, de que no se me tome tan en serio. Que se me tenga en consideración, sí, pero no que se me tome como palabra santa. Eso está buenísimo. Y me gustaría que exista mucha más gente como vos que dejen claro ese contexto. Porque uno capaz que no pone el pie en el freno antes y claro, después ocurren malentendidos, ¿no? También puede ser el tema de la pareja. Por ahí uno está acostumbrado a tener una relación cerrada, por así decirlo, y de repente sale de su zona de confort y quiere hablar con, bueno, con su amor, my loved, ¿no? De una manera mucho más seria y claro, termina totalmente desconcertado, pero por el hecho de decir, que no es lo adecuado lo que estás haciendo. También, viniendo de zona de confort, se me ocurren también el tema de las relaciones, ¿no? Llevándonos nuevamente al primer podcast. Porque en mi caso, al menos al principio, ¿no? Y creo que en el tuyo también, salimos de nuestra zona de confort para ser amigos, ¿no? Yo creo Sí. que eso fue la primera salida de confort de cada uno. Cuando es una persona tímida o introvertida, como se suele decir, y de repente queremos hacer amistades porque sentimos la necesidad de hacer amistades, ahí es cuando el ser humano, al menos hablando en tercera persona de Dylan y de mi caso, salimos de nuestra zona de confort. Sí, siendo una persona eh, tímida por mucho tiempo y hasta aún a día de hoy me considero eh, en mucha menor medida, por supuesto, pero queda un vestigio por ahí dando vuelta de timidez. Sí, un ejemplo muy normal que se me ocurre de ser de mi zona de confort es ese, el de conocer gente siendo tímido, entre comillas. Yo creo que comparto con lo tuyo de que se fue la primera vez que salí, barra intenté salir de mi zona de confort. En mi Sí, caso, sí, claro. yo ya voy cerrando este tema. No tengo mucho más nada que aportar. Yo creo que quedó bastante reflexivo y es el podcast más filosófico al menos que hicimos. Y bueno, me encantó cómo lo desarrollamos. Me quedan un par de cosas todavía en el tintero. Ah, sí, te escucho. Yo ya solté todas, te escucho a vos. Ok. em, Uy, verga, me desconcentré, perdón. Que con la ayuda, ya refiriéndome a eso, hacia el tema de relaciones que estabas hablando en este último tramo, me gustaría darle un poco de espacio a nuestra relación y a sus inicios y al cómo se fue desenvolviendo. Que ahora ya estamos en un punto que Ok, creo yo que estamos bastante avanzados en nuestras áreas, sí, por así decirlo. Estamos, sí, bastante más evolucionados que antes. Pero en esos primeros años de conocernos y a medida que se iba consolidando mucho más nuestra relación de amistad, en, a medida que pasa el tiempo te iba considerando una persona más cercana y a día de hoy te bien, considero una de las más cercanas, en bien. mayúsculas, entre comillas, entre paréntesis, entre corchetes, entre Esto llaves, ya todo lo es que se te ocurra. muy bien. Em, y a medida que se iba consolidando esa cercanía, Tan, se me iban presentando problemas, situaciones en las que requería ayuda y me he acercado a hablarte y siempre me has ayudado y me has dado ese empujoncito como para salir y decir, Bueno, eh, para pensar más por tu lado, ¿no? claro, Y decir es por acá. Una que guía, por así decirlo. sí, sí, por eso ese empujoncito para seguir
mandándole para ese camino. Em, Ok, me alegra. bueno, creo que de mi parte va a ser lo mismo, y si no, bueno, No, no sabes que no. sí, sí. Em, ya se planteará si no. Me está costando hoy hablar un par de palabras. Tranqui, tranqui. Te robé yo la sabiduría hoy. Y hoy sabes hablar vos y yo no. Hoy es el día del Somos revés. así. Muy bien. Que se quede Eh, así. no. Y Sí, ibas más por el lado de que sí, por ahí a veces es más fácil en un contexto pedir ayuda cuando empezamos por alguien que tenga o más experiencia o sea cercana a nosotros para que nos apoye. Por eso creo que querías dar el ejemplo de que en este caso vos me tenías a mí tal vez para unos casos de no saber qué hacer y bueno, en este caso también es mutuo el asunto. sí, doy un ejemplo que lo hablamos hace poco, un mes como mucho, del qué hacer con las amistades de la escuela. Me contaste tu experiencia y el cómo lo planteaste y un par de cosas que te arrepentiste a lo mejor. Sí. Y qué hiciste y qué harías ahora Ajá. en esa misma situación. Y nada, yo lo tomé eso. No lo tomé como palabra santa, que es importante Muy bien. tener ese Ese de punto de vista crítico. pensar, claro. Sí, porque si no, no está haciendo vos prácticamente. No, no, si Es no lo mismo que son. voy yo y te lo hago a vos, entonces es como, Claro. eso es muy, muy importante que lo desarrollen cada uno. Entonces, tomé tu experiencia, tu consejo, Muy bien. y lo reformulé con mi yo, como yo soy naturalmente. Y entonces pude saltear esa situación y llegar a resolverla. Y así en muchas situaciones. Por eso quiero hacer hincapié en la importancia de estar rodeado de gente cercana, eh, que sepas que tenga la seguridad y la certeza de que te pueda ayudar en esos momentos de complejidad. A lo mejor no te hablan, no te ayudan, no están completamente em, correctos con su ayuda, pero el que sepas que tenés a alguien siempre que te dé esa mano cuando la necesites se siente muy bien, la verdad. Y no buscar esa ayuda en un lugar más externo, a lo mejor que es un poco más riesgoso. Porque tenés la ayuda mala, como decías vos, y más no teniendo ese lado crítico, que a lo mejor Ok, claramente. eh, que acabamos de ver que yo tengo, por ejemplo, es complicado. Porque te dan un mal consejo, a lo mejor no lo pensás tanto como deberías, y vas y no termina bien. No, sin duda no, no termina bien. Así que gente de confianza, que Consejo de confianza. sí, y no agarrar cualquier cosa, de ningún lado. Ya es más abarcativo eso, no solamente en ayuda, en cualquier tipo de información, lo que sea. Es verdad. Porque después terminar agregando H a fórmulas que no van. Y, Más como la fórmula de Einstein, que hay que tener cuidado de no agregar una H sin querer. y ¿qué más? Ah, también hay que saber entender que hay gente que no quiere Para ayuda, entender. ¿sí? Eso hay que saber. Del punto de vista de uno hay que saberlo. Cuando a lo mejor alguien eh, quiere ayudar a Está alguien, cerrado. mueve todo, cielo Cielo y tierra. y tierra, y para poder ayudar a esa persona, y a lo mejor no quiere esa persona hacer ayuda. Y hay que tenerlo en consideración también. Es feo dejar a alguien en mitad del mar con tormenta, Con tiburones. dando vueltas alrededor del bote, pero también hay que saber entenderlo. Sí, yo creo que ahí está. Saber tomar el consejo, ¿no? Sí. Em, a ver si se me quedaron en el tintero, creo que no. Yo me Mm, quedé a gustísimo con lo que dijimos, la verdad. yo también. La verdad, creo que no se me quedó nada. Solamente quería expandir un poco de lo que íbamos hablando ya. Y no, nada. Ya podríamos concluir Me acá encantó tranquilamente. esta edición.
Me encantó esta edición. Así que Ujú. muchas gracias, pibe, por tu participación nuevamente. Muchas gracias a mí también y gracias, Facu. Genio. Así que genio total de idea. Ah, sí, una cosita que me gustaría decir para finalizar. Unos saludos especiales hacia nuestros amigos de Crytek, ¿no? Que han hecho este juego más jugable, el de Hunt, poniendo sombras para todos los usuarios de AMD. Sombras totalmente negras, ¿no? Que el sol no rebote. Así que muchas gracias a los amigos de Crytek por hacernos Vacíos más felices. absoluto. Sí, bajo los negros son la sombra de Hunt ahora. Qué bien. ¿No es pibe cuando vos termines de estudiar programación y llegás a programar un juego a hacer la sombra bien? Ok, Yo creo que ese es la, el consejo que te da Crytek. ok. Lo tomo. Así que, por favor. Bueno, bueno, queridos oyentes, nos vamos despidiendo. Así que hasta otra edición de este podcast y si la flayamos. Me despido, así que hasta luego. Chau, chau. Sean bienvenidos al mejor canal de podcast reflexivo. Tráete un buen mate, algo para comer y a reflexionar. Señores y señoras, con ustedes, y si la flasheamos sobre... Si la flasheamos sobre